Yo, tráeme un ratito el teléfono. En los próximos 6 minutos. Y bendiciones, estimados hermanos y amigos. Estamos muy contentos por estar en este tiempo de altar, de adoración, desde cada uno de nuestros hogares. Quisiéramos en este momento que usted pueda compartir con su familia, con sus amigos, con sus conocidos, que se unan a este tiempo de adoración y exaltación a nuestro Padre Celestial. Y también recordándoles que en este día tenemos el cierre de esta corta serie donde hemos estado hablando acerca del poder que tienen las Escrituras para transformar nuestras generaciones. Así es que hoy será un bonito tiempo. Prepare su agenda, prepare su Biblia, prepare su lapicero para que pueda anotar los versículos bíblicos y aquellas ideas que usted considere importantes y que le serán útiles para compartirlas con sus seres queridos. Vamos a orar al Señor para entregarle este tiempo y que todo lo que hagamos le honre, le glorifique a Él y que nuestras vidas sean edificadas. Padre Celestial, te damos infinitamente gracias porque nos das el honor, el privilegio de presentarnos ante ti, Señor, como una ofrenda de adoración, como una ofrenda de gratitud, como una ofrenda de alabanza que bendiga tu nombre. Bendice cada familia que en este momento se conecta y aquellos que mirarán este video, Señor, posterior a esta transmisión. Que en medio de la adoración, en medio de la alabanza, en medio de la exposición de tu palabra, el Espíritu Santo se encargue de hacer la obra extraordinaria en cada una de nuestras familias de acuerdo a la necesidad. Le honramos, le glorificamos y sabemos que en este momento usted está siendo honrado, está siendo glorificado por la alabanza de nuestro corazón, por nuestra gratitud y por nuestra actitud que mostraremos durante estos próximos minutos que entramos en este altar de intercesión y de adoración. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos de nuevo a la transmisión de la Iglesia El Camino en Managua, Nicaragua. Si usted está en Managua o en cualquier departamento, le bendecimos, y si usted está fuera del país, también le bendecimos y nos alegra saber que está con nosotros y que vamos a unirnos como un solo cuerpo. Vamos a entrar en una alabanza para el Señor, así es que ahí en su hogar podamos adorar todos a nuestro Padre Celestial. Es más que palabras, esto no es una oración, no es por emociones, por lo que
lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, una alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, que quiero es adorar. Siempre cantaré, con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Vamos a Bendiga, entonar amados hermanos y amigos. Seguimos en esta serie bendecida y vamos a continuar con esta serie, ¿verdad? Que empezamos el miércoles pasado. Cómo la palabra del Señor ha tenido impacto en la vida, en las generaciones. Y hoy queremos hablar y continuar este tema, cómo la Biblia tiene el impacto en las generaciones. El miércoles pasado vimos algunas cosas que hay corrientes de manera sutil, como compartía la pastora Olivet, que de alguna manera esas corrientes afectan y siguen afectando a la generación actual. Se habló del humanismo. El humanismo predica que el centro es el hombre, las buenas obras. Hay mucho culto a la personalidad. El centro es la bondad humana, pero sin darle la gloria de Dios, y es la exaltación al ego. No es Dios, sino que el ego. Y del humanismo se despliegan otras corrientes que están afectando a nuestra generación y que pueden afectar a nuestros hijos si no las tomamos en cuenta. Una de ellas es el relativismo. ¿Qué dice el relativismo? No hay una verdad absoluta. No hay una verdad absoluta. Entonces se mezcla con el humanismo diciendo, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, la respeto, estamos bien, nos llevamos bien, no hay guerras, no hay verdad absoluta. Inclusive ellos ocupan una manera para ejemplificarlo, escriben un número 9. Yo acá veo el 9, pero la otra persona mira el número 6. Finalmente dice, entonces los dos tienen la razón, pero nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Luego el relativismo sigue avanzando y nació otra corriente que se llama el escepticismo. El escepticismo dice, no existe nada perfecto, no hay nada perfecto y es imposible distinguir entre lo que es justo o injusto o entre lo que es bueno y malo. No se puede distinguir. Entonces el escepticismo está induciendo a una generación mediocre, es decir, no hay nada bueno, no hay nada malo, desde el punto de vista que tú lo ves.
Y por último, una gran corriente que es el posmodernismo. El posmodernismo dice no hay una verdad fundamental, universal, para la verdad, la moralidad o la dignidad humana. Entonces dice el posmodernismo, goza la vida, vive tu vida y que no te interese si afecta a otro. Vive tu vida. Eso es lo que dice finalmente. Y podríamos hablar de muchas otras corrientes que están trayendo una desvalorización a los padres. Si usted puede ver los dibujos animados y las películas, los padres o los ancianos son retrógradas, ellos no tienen la razón y se centran en la nueva generación. Y hay mucha burla a la autoridad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Y la Biblia dice en Isaías capítulo 59, versículo 21, hablando el Señor, porque Él está interesado en las generaciones. Dice Isaías capítulo 59, versículo 21, dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Salmos 22:31 dice, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Qué importante que la palabra del Señor nos da a nosotros como padres la responsabilidad de transmitir la palabra del Señor a las generaciones. Y para terminar, quiero leer este Salmo, dos versículos, en Salmo 78, versículos 5 y 6, dice, hablando de Dios, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. En estos versículos encontramos tres palabras clave. Es el poder. Dice el espíritu mío que está sobre ti. Necesitamos el poder del Señor en su palabra. Y dice, estas palabras vas a transmitirlas. Pero de repente podríamos tener mucha gente que conoce de la Biblia, pero no tiene el poder del Señor, o conocen de la Biblia, pero no la transfieren a sus hijos. Entonces nosotros debemos de seguir el ejemplo de Abraham, que fue un hombre que Dios llamó, tuvo un encuentro con Dios, pero se aseguró de transferir ese encuentro con Dios y esos principios a su hijo Isaac. A su hijo Isaac, él le transfirió lo que había recibido de Dios. Así que, pastora, Isaac recibió esas promesas también. Qué tremendo, Pastor Daniel, esos versículos que usted ha dado de la palabra del Señor, de cómo se puede transferir una herencia a nuestra siguiente generación. Y en Abraham le fue dada herencia a todas las familias de la tierra, de la cual cada uno de nosotros hemos sido parte. Así es que hoy creo que Dios nos está hablando para que volvamos y redescubramos las promesas de Dios que vienen de generación en generación. Y como lo decía usted, Pastor Daniel, encontramos que Isaac es el hijo de la promesa, es el hijo de la bendición, de la línea por la cual vendría nuestro Salvador. Y la palabra del Señor dice en el libro de Génesis, capítulo 31, versículo 42 y versículo 53. En Isaac recibe la promesa y recibe la bendición por la herencia dada por su padre Abraham. Y quiero que vaya conmigo a ese versículo. Génesis capítulo 31, versículo 42. Vea lo que dice esta porción de la palabra. Respondiendo Labán dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos míos, si el Dios de mi padre, capítulo 31, versículo 42, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham,
y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero veo que Dios ha visto mi aflicción y el trabajo de mis manos y me ha respondido. Qué hermosa esta palabra, esta promesa que nos hace recorrer la herencia transmitida de generación en generación. Y si usted ve aquí en este pasaje de la Escritura, perdón, está refiriéndose a las 3 generaciones. Dice el padre Abraham, el hijo Isaac y ahora el nieto Jacob, por el cual había sido la promesa hecha en el tiempo, aun cuando Abraham no tenía su hijo de simiente como Dios lo había querido, pero ahora estamos viendo el cumplimiento de la palabra del Señor. De repente podríamos ver que Isaac no era considerado como uno de los grandes patriarcas, no era considerado como aquel que iba a hacer el relevo importante de Abraham, pero por causa de ser un fiel, un devoto adorador de nuestro Dios y creer en las promesas hechas a su padre Abraham, vemos ahora entonces a Isaac siendo parte de esa gran línea de los grandes patriarcas que se mencionan con mayor prominencia en la Biblia. Pero no solamente en Isaac, sino que de Isaac se desprende su tercera generación, que es Jacob. Y en Jacob se cumple entonces esa gran promesa, esa gran herencia que Dios le dijo a Abraham, la retomó Isaac y ahora se cumple en Jacob. De tal manera que nosotros podemos ver en las Escrituras que Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios que no solamente quiere bendecirte a ti, que eres papá, que eres mamá, que solamente quiere bendecir o bendijo a tus padres o a tus abuelos. Dios es un Dios de generaciones y Dios quiere que nosotros vayamos transmitiendo y vayamos dejando un legado de generación en generación. De repente nosotros podemos haber recibido una mala herencia. Pudimos haber sido influenciados de manera no correcta, de manera que no nos trae bendición, pero hoy estamos en la oportunidad y tenemos el privilegio y tenemos la vida y tenemos la iluminación de las Escrituras para poder transformar esa historia. Pero no solamente en Jacob fueron benditas las generaciones, sino que también los hijos de Jacob fueron benditos, hermana Yolivet. Y fue importante ver cómo Dios bendijo de una forma poderosa a José, que es la 4ª generación que está recibiendo un legado de bendición. Y podemos decir que Dios se reveló a José a través de un sueño, pero se reveló como el Dios de su familia, porque él había conocido la historia de su abuelo y de su bisabuelo, y seguía él contando las maravillas. Y se cumple ahí lo que dice el Salmo 105, que dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Entonces miramos a José proclamando un sueño que Dios le dio para su vida. Y aunque posiblemente parecía que el enemigo quería desvincular esa generación de bendición porque se fue a otra tierra, extranjero, lejos de su padre, lejos de sus hermanos, por distintas circunstancias, digamos cosas familiares, pero aún así Dios mantuvo su promesa. Amén. Y estando en otro pueblo que no era su pueblo, fue cumplido, y el mismo José es quien le dice a sus hermanos, una vez que se reconcilian y pasa todo el tiempo, que Dios lo había enviado allí para bendición y para perpetuar a su generación. Amén. Entonces vemos a un Dios que cumple sus promesas aún en medio de la adversidad. Y tal vez hay muchas personas que esta noche nos escuchan y dicen: pastora, yo no creo que ya Dios pueda cumplir promesas en mi vida. He pasado tantas circunstancias difíciles, incluso puedo estar fuera del país, ya no estoy cerca de mis hijos como le pasó a José. ¿Y será que Dios todavía puede cumplir una promesa en mi generación? Puede cambiar mi generación. Y yo creo y le digo al que nos esté viendo y escuchando, sí,
Dios puede cambiarla, porque lo hizo en José y también lo quiere hacer en su vida. Dice la palabra del Señor que Él es el que hace memoria de su pacto eterno perpetuamente y de la palabra que envió para 1000 generaciones. Dice que su reino es inconmovible por los siglos y que Él es el Señor de todas las generaciones. Y por esa razón es que nosotros hoy podemos decir que usted puede proyectar a su familia con una palabra de bendición, con el poder del Espíritu Santo. Puede confirmar a su generación creyendo de que Dios va a cambiar su historia. Porque algunos que nos escuchan pueden decir, pero yo no tengo una bonita historia. Mi familia es una familia que tiene una historia no muy buena. Y yo entonces estoy condenado a a repetir esa historia. Pero podemos decirle esta noche que no es así. Porque el Dios que nosotros conocemos es un Dios que transforma generaciones, que cambia historias. Y si alguien se levanta esta noche por esa generación y por esa familia y dice, yo, Señor, quiero que cambies mi generación, que cambies mi historia, que a partir de mi familia se comience a bendecir a las próximas generaciones, yo te digo que Dios puede hacerlo. Amén. Así es. Amén. Qué importante, pastora Yoliver, lo que usted decía, de que hay generaciones o hay familias que consideran que fueron marcados solo para el dolor, Así es. que fueron marcados para vivir en la tristeza, o que fueron marcados para vivir en lo de bar, donde solo hay dolor, donde solo hay hambre, donde solo hay miseria. Pero ya les demostramos por medio de las Escrituras que el propósito y el plan de Dios desde nuestro primer padre de la fe, Abraham, es bendecir a todas las generaciones. Amén. Pero también si nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar de nuevo el cumplimiento de las promesas de Dios. Amén. Cómo la palabra de Dios tiene poder para cambiar 3, 4, 5, hasta 1000 generaciones, dice Amén. su palabra. Así De es. tal manera que nosotros lo que más podemos ver a veces es hasta la 4ª generación. El que tiene más vida, el que tiene más longevidad, Sí. puede ver hasta la 4ª generación. Cuando Pero mucho. cuando mucho. Así es que Dios es sabio cuando dice que Él va a bendecir hasta 1000 generaciones, porque aunque usted y yo ya no ve esa generación, si nosotros sembramos la palabra de Dios, no solamente con la lectura, sino con nuestra vivencia, vamos a tener resultados a largo plazo. Vamos a Así tener es. resultados por muchas generaciones. Y ahí me gustaría que retomemos el ejemplo de un gran hombre de Dios que se habla en la Biblia, que fue el fruto y el resultado de que su madre y su abuelita le hayan instruido en la palabra de Dios. Y me gustaría que veamos lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí de nuevo volvemos a ver 3 generaciones: la abuelita Loida, la madre Eunice y ahora Timoteo. Pero qué maravilloso que la palabra de Dios tiene poder en sí mismo, como hemos dicho, ¿verdad? Así es. Que la palabra es poderosa en ella misma, pero también la palabra se debe de acompañar de un buen testimonio, de un buen ejemplo, de los que nos convertimos en los sacerdotes, en las cabezas del hogar, que somos el padre o la madre. O de repente hay hogares que no tienen una cabeza, sino que fueron creados con la abuelita, fueron creados con los tíos, pero alguien asume ese rol de ser la cabeza. Y es probable que algunos de ustedes que están en este momento conectados digan, yo no me crié con una mamá, no tuve un papá, no tuve esa figura materna o paterna, pero seguro tuvo la influencia de una abuelita, de un tío, de un pariente cercano. O a lo mejor no fue ni algún pariente, alguien, un vecino, un alma de Dios que dijo, voy a cuidarte, voy a darte alimento, voy a acompañarte, voy a ser tu sostén entre tanto creces y te voy a impulsar para que estudies, para que te haga un hombre o una mujer de bien. Pero acá en la Escritura
nosotros encontramos de que la madre de Eunice fue una mujer que practicaba la palabra del Señor, pero no solamente la practicaba, sino también que instruyó a su hija. Y luego su hija instruyó al nieto de Loida, que era Timoteo. Y cuando se junta el testimonio, la vivencia con el estudio de la palabra, eso es poderoso. Así Cuando hay hombres y mujeres que deciden poner su vida para el servicio del Señor, le garantizo sin temor a equivocarme que su generación será transformada, que su generación será bendita. Y quiero llevarle ahí también en esa misma carta, ahora en el capítulo 3, en el versículo 14. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Ahora encontramos al apóstol Pablo recordándole a Timoteo y exhortándole a permanecer firme en la fe. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿De quién habías aprendido, Timoteo? De su abuelita y de su madre. Pero también le hace el énfasis especial cuál es el contenido, de qué había aprendido. Has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. De repente, cuando nosotros somos niños o adolescentes, a veces hasta nos incomoda que los padres nos digan, lea la palabra. Hasta a veces hasta nos rebelamos cuando nuestros padres nos dicen, no, vístase, va a ir a la iglesia, va a ir al culto, va a ir a la adoración. Pero qué interesante, qué lindo y cuánta influencia tiene cuando los padres son perseverantes. Cuando aquella persona que está al cuidado de nosotros, cuando somos adolescentes o somos pequeños, persevera en obediencia a la palabra, en amor a la palabra, pero también persevera en la instrucción, porque la instrucción no es de un día para otro. Y esos procesos son los que nos cuestan, y esos procesos no nos gustan. A veces los padres podemos cansarnos, podemos aburrirnos y de repente podemos decir, ya está grande, ya le dije lo que tiene que hacer, ya le enseñé lo que tiene que hacer, pero no basta. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias y de seguro los frutos que vamos a cosechar son poderosos. Y aquí, hermanos, en esta parte es lindo el testimonio de ustedes. Yo ya he escuchado lo que ustedes han dicho en algunos momentos y cuando yo lo escucho, yo voy a Loida, yo voy a Eunice y traigo a memoria a Timoteo. Pero también yo alcancé un poquito de bendición. Aunque yo no nací de padres cristianos, pero mi mamá yo tenía 2 años cuando mi madre conoció a Jesús. Mi mamá era una mujer muy católica y devota de la sangre de Cristo y de el Santiago, de Nagarote y de todas las fiestas que habían en nuestro pueblo. Pero gracias a que mi madre nos instruyó, pero también nos dio testimonio de que su vida había sido cambiada. Por eso estamos aquí esta noche. Y por eso hoy mi generación es otro mundo. Así es. Y los hijos de mis hijos serán mucho más extraordinarios, transformados que los que ellos son, porque Dios va perfeccionando su obra. Y yo quisiera que escuchemos un poquito del testimonio de hermana Yolivet y de hermano Daniel y después pongamos en oración las cargas que usted tiene como padre, como madre, las luchas interiores que usted puede tener como adulto, porque quizás no logró cerrar las etapas de su infancia, de su adolescencia y hayan cosas inconclusas. Dios es nuestro Padre Celestial y Él puede cerrar eso y puede escribir una nueva historia. Hermana Yolivet, díganos algo para inspirar a nuestros hermanos. Definitivamente estaba recordando mientras usted compartía todas las veces en las que mis padres fueron intencionales en instruirme en la palabra del Señor. Ellos no querían que los acompañara al culto para no dejarme en la casa.
Ellos querían que yo fuera a la iglesia porque querían que yo tuviera una fe genuina, como la que Pablo le dice a Timoteo, la fe no fingida, una fe genuina en el Señor, una fe probada. Y yo aprendí a orar porque miré a mi mamá y a mi papá levantarse cada mañana de rodillas. Aprendí a leer la palabra porque los escuchaba y los miraba a ellos leer la palabra. Pero también yo recuerdo que cuando yo empecé incluso a querer predicar a los 9 años, que yo jugaba ya a ser predicador y quería compartir con los niños, mi papá tenía una Biblia Thompson, de esas de estudio. Entonces yo ya quería aprender a hacer bosquejos y él me decía, porque él en ese tiempo, aunque ahora son pastores, pero en ese tiempo estaban como copastores, todavía no había ido al bíblico, pero mi papá se ponía a hacer su bosquejo y me decía, vamos a seguir los ejemplos de la Biblia Thompson. Y así con él yo aprendí a hacer bosquejos bíblicos para predicar siendo una niña. Entonces recuerdo de mi papá y recuerdo de mi mamá una fe apasionada por sembrar iglesias, por ofrendar de hecho que el templo que está cercano a la casa donde están mis padres, ellos donaron para que se construyera allí con mi abuela. Entonces yo vengo de una generación que le cree a Dios, Amén. que me instruye en un cambio. Y yo puedo decir que si usted que está hoy escuchando y viéndonos, se levanta hoy y dice, yo voy a cambiar la historia, voy a empezar a ser intencionales con mis hijos, los voy a poner a ayunar y me voy a poner a ayunar con ellos, porque mi papá, hoy todos ayunamos, hoy todos nos vamos a memorizar un texto bíblico, y ese texto bíblico, a ver, decímelo antes de irte a la iglesia, estás bien vestidito, pero no salís si no te memorizas el texto bíblico para ir a la iglesia. Entonces recuerdo unos padres que en ese sentido de formación de la palabra siempre estuvieron allí. Y puedo decirle a algunas mamás y a algunos papás que en algún momento, porque sí existen, hijos de líderes, hijos de pastores, creyentes que tal vez dicen, ¿y qué va a pasar con mi generación si yo lo he instruido, pero algunos tal vez no quieren obedecer la palabra? Yo recuerdo a mi mamá de rodillas decirle al Señor, Señor, tú me diste hijos para ser de bendición. Amén. Y no para servirle a Satanás. Amén. Y en una oración sencilla ella decía, Señor, yo los entrego en tus manos, y si ahora no quieren hacerlo, y si ahora andan haciendo algo que no es, estórbales para pecar y cambia su historia. Y siempre proclamaba, dice tu palabra, que si yo creo, mi familia también será salva. Entonces yo conozco a unos padres instruyendo a sus hijos intencionalmente y modelándoles con testimonio en casa de lo que es ser un verdadero hijo de Dios. Y eso es muy lindo lo que usted dice, que sus padres les corregían o les instruían con la palabra. Así es. O sea, debemos de instruir a los hijos con la palabra. Y ahora usted, hermana Yolivet, que tiene un par de gemelitas muy lindas y que ya están muy creciditas, ¿cómo usted está influyendo en ellas? ¿Qué dirán sus hijas después que pase esta generación? Imagínense que cuando empezaron en la escuela de párvulos de nuestra iglesia, muchos dicen, es difícil tener 2 bebés de 1 año, y a mí me tocaba traer una gemela, 2 bebés de 1 año, 2 años a la iglesia, y no podía estar tal vez en el templo y tenía que traerla a párvulo. Y estaba recordando hoy que yo me quedaba en el piso con las maestras, y así empecé a servir en esta iglesia a los niños. Y cuando empecé a servir a los niños y fui buscando y viendo la etapa de cómo los hijos necesitaban tener un modelo de fe. Y hoy ellas me ven a mí sirviéndole al Señor con pasión en las diferentes áreas. Me ven a mí orar, saben ayunar, saben hacer misiones porque yo fui a hacer misiones con ellas. Entonces uno como padre debe acompañar a sus hijos en su proceso de fe. Dios se va a revelar a ellos de una forma personal. Dios se va a revelar a ellos en un momento de su vida que ya no van a seguirte porque te vieron hacerlo, sino porque hay una convicción en su corazón. Amén. Pero antes, para que llegue a esa convicción, usted debe de invertir su tiempo, debe proyectarlo, debe lanzarlo, debe declarar una palabra de Dios para su vida. Yo le dije a Joyce, ¿por qué te llamas Joyce? Porque es alegría, una persona de espíritu alegre. Desde el nombre quería marcarlo, una mujer alegre que le sirve a Dios. Ana es una mujer que ama a Dios, que ora a Dios. Entonces, aún poniendo los nombres de mis hijas, nosotros con mi esposo compartimos, desde ahí la vamos a marcar qué queremos que sean para Dios. Amén. Ahora imagínense, hablando del pastor Daniel,
de qué generación, la influencia que usted ha tenido de sus padres, de sus antepasados, y ahora la bendición que usted tiene para transmitirle a sus 3 bellos hijos que el Señor le ha dado, pastor. Bueno, realmente si hay algo que ha marcado nuestras vidas, como dice la pastora de Olivet, es la intencionalidad, llevarnos al Señor realmente. Yo pudiera resumir mis comentarios en 3 cosas que me han marcado. Es, número 1, el discipulado a los hijos. Yo recuerdo los altares familiares, mis padres son pastores, y cómo nos instruyeron en la palabra de Dios. Si yo les contara muchas experiencias cuando jugábamos a los cultos, yo cantando, mis hermanas predicando, y esto siempre lo cuento. Y mi papá, sí, una de las cosas que me instruyó fue la alabanza y la adoración. Él es músico también, y eso es una herencia que tengo. Yo soy músico también y adorador también, porque yo lo vi a él adorar y cantábamos. Y como decía la hermana de Olivet, a veces como hijos, yo no quería ir a la escuela dominical, yo quería ir a jugar. Pero recuerdo una vez, creo que fue mi mamá que me dijo, vas a ir a la iglesia, y yo le decía, es que me voy a dormir. Pues me dijo, prefiero que estés dormido en el templo, pero no despierto en el infierno. Y eso me ha marcado la vida devocional, la oración, en dar para la obra de Dios, en dar para las misiones. Da la casualidad que el templo que ellos están pastoreando, igual, muchos de los recursos, Dios les permitió donar esos recursos para la obra del Señor. Inculcarnos en la palabra de Dios, en leer la palabra de Dios. Y algo que es importante también es la oración. Amén. Nos enseñaron a orar unos por otros. Y ahora, pues que somos padres, nos estamos esforzando para entregar ese legado a los hijos. Yo hace como 2 o 3 meses he sentido una carga que Dios me ha recordado, y son 3 cosas que yo les quiero decir a los padres y a todos, ¿verdad? Nosotros somos responsables de qué generación le vamos a entregar a este mundo. Amén. Y lo que vaya a pasar de nosotros en 50, en 100 años, que le vaya a pasar a nuestra generación, va a decir de nosotros quiénes fuimos. Y vamos a marcar este mundo para bien o para mal. Amén, así es. Pero nosotros, a través de lo que hemos visto, a través de la palabra de Dios, Dios nos da la herramienta para tener una generación que ame a Dios. Sí, Señor. 3 mensajes necesitamos para los hijos hoy, y que mis padres me lo enseñaron. El número 1, discipular a los hijos. Amén. Número 2, fortalecer los valores de la familia, sobre todo ahora que hay muchas corrientes que están queriendo destruir los valores de la familia, defender a la familia, la moralidad. Ese es otro valor. Y número 3, enseñar a los hijos sobre los eventos de la venida de Jesús. Amén. Como leía la pastora, ¿qué herencia tuvo Timoteo? ¿Qué herencia tuvo José? Y yo resumo eso en que necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin el poder del Espíritu Santo no vamos a poder hacerlo. Necesitamos la palabra de Dios. Algo que yo he aprendido y que nos estamos esforzando, y a lo mejor puede ser una sugerencia: escriba la palabra de Dios. La Biblia dice, la repetirás a tus hijos estando en la casa, la vas a escribir en los postes de tu casa, se las dirás cuando te levantes, cuando vayan a acostarse. Y aquí es una pregunta que nos hacemos: ¿cuál es la primera cosa que oyen los hijos cuando se levanten? ¿Y cuál es lo último que escuchan cuando van a la cama? La oración, la palabra de Dios. Es importante tener un tiempo devocional con los hijos. Nosotros hemos tenido experiencias hermosas con nuestros hijos, con el Señor, porque yo las aprendí. Si no las he aprendido, si yo no hubiera tenido esa experiencia de mis padres, yo no la hubiera hecho. Experiencias poderosas, llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, la hemos recibido. Entonces, pero no solamente eso, hay que proclamarla a tiempo, fuera de tiempo, la palabra del Señor. Vean, si nosotros pudiéramos practicar el hecho de enseñarle un versículo
semanal a los hijos, repetirlos 3 veces en la mañana. Se van para clase, lo repiten. Llega al mediodía, lo repiten. Llegan a la noche, lo repiten. Son 52 versículos en el año que los hijos se van a aprender. Proclamamos la palabra y la palabra los va a cuidar. Nosotros lo hemos hecho de alguna manera, estamos haciendo ese esfuerzo y nos está funcionando. Porque la palabra es la que cambia, no solamente la corrección de nosotros como padres. Primero nos cambia a nosotros y debemos ser intercesores porque a través de la palabra, porque ella redarguye primero nuestros comportamientos como padres, porque no somos perfectos, pero redarguye nuestro comportamiento y la podemos transmitir a otros. Así que yo agradezco a mis padres, sé que ellos están viendo ahorita, y los bendecimos. Y yo quiero decirle a muchos hijos que están acá y algunos padres, tienes un Padre celestial. Quizás tu vida fue diferente, pero ahora en Cristo tienes a tu Padre celestial, que Él te ha dado su palabra. La palabra es la carta de amor de tu Padre celestial para tu vida. Y queremos nosotros tener un tiempo de intercesión. Queremos orar por su familia, queremos orar por usted, queremos orar por sus hijos y que la palabra del Señor pueda ser establecida en cada hogar. ¿Qué te parece si nos ponemos de acuerdo y oramos juntos? Porque nuestra familia necesita conocer a Jesús y necesita la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre celestial, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Que la palabra del Señor ha sido inspirada por tu Espíritu Santo, que cambia, que transforma, que redarguye. Señor, yo te pido que traigas un avivamiento poderoso en cada hogar, en cada casa, que bendigas a los padres, que bendigas a los hijos, que traigas una sed de leer tu palabra, de enseñar tu palabra de manera creativa, de aprovechar la tecnología, que hay muchos recursos para presentar la palabra de Dios de manera estratégica. Que seamos celosos con lo que ven los hijos, Señor, a través de las redes sociales y que también proclamemos la palabra de Dios, que la escribamos. A veces quizás no la podamos entender, pero el Espíritu Santo es la que el Espíritu Santo trae el discernimiento y esa palabra no volverá vacía. Oro por aquellos padres, oro por aquellas madres que están pasando por situaciones difíciles con sus hijos. Háblales a través de tu palabra, háblales a través de las promesas en el nombre de Jesús. Oro por aquellos hijos, Dios, que posiblemente pueden estar siendo perseguidos por corrientes y ataduras de este mundo. Proclamamos la protección del Señor sobre sus vidas. Oramos, Dios del cielo, para que haya un avivamiento, una sed de Dios, de leer la palabra de Dios, de volver a los principios, de volver a la Biblia, porque cuando nos acercamos a la Biblia, la palabra de Dios nos acerca a Dios y nos aleja del pecado, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Bendecimos a las familias de la iglesia, bendecimos la familia de esta nación, bendecimos la familia de las fronteras en otros países. Desde aquí la iglesia El Camino, una iglesia para la familia, bendice a través de este momento de oración. Y exaltamos al Padre Eterno por la palabra bendita que nos ha revelado y que nos ha traído luz y nos ha cambiado. Y proclamamos y exaltamos al Señor de esta palabra bendita. Te adoramos, Señor, y te exaltamos y damos la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Señor. Amén. Es probable que usted diga, yo no tengo esa bonita historia como la que ellos contaron, pero quiero decirle que hay grandes promesas de Dios. Y quiero que por medio de este canto que vamos a escuchar en este momento, usted se apropie de esas promesas y usted crea que Dios quiere bendecir tu casa, que Dios quiere bendecir tus generaciones, que Dios está dispuesto a bendecirte, que Dios está dispuesto a cortar toda maldición, todo lo que heredaste de tus antepasados. Dios tiene poder, la palabra tiene poder para romper eso y escribir una nueva historia. Adoremos a Dios y escuchemos esa alabanza, y mientras la escuchamos, oremos y creamos las promesas de Dios.
vamos a entonar una canción recientemente nueva, tal vez para algunos de ustedes, tal vez para otros no, pero en esta alabanza queremos reafirmar y queremos que mediante este momento de oración el Señor pueda poner paz en cada uno de ustedes. Y esta canción está basada en Números capítulo 6, versículo 22 en adelante. Y muchos lo conocemos como la bendición sacerdotal, y quisiera leérselo rápidamente. Y dice de la siguiente manera: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mediante esta alabanza queremos que cada uno de ustedes, que cada familia nicaragüense, que cada una de las familias de nuestra congregación pueda recibir la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda circunstancia. Tal vez no la podamos entender, tal vez no podamos comprender muchas veces, pero la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Así que vamos a entonar esta alabanza creyendo que su bendición está con nosotros, con nuestras familias, por generación y generación. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y déte paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y de paz. Amén, 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 amén.
te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con sus gracias hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, van contigo de mañana y la noche, en la entrada y salida, en tu aliento, en la alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana, en la noche, en tu entrada y salida, en tu aliento, en alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Oh, amén. Amén, amén, No necesito de tesoros para honrarte, yo no necesito de joyas para cantarte. Sin condiciones te amaré. Todo lo material pasa a segundo plano, no porque esté mal, es porque entiendo mi legado. Sin condiciones te amaré. Primeramente de ti me quiero saciar y todo lo demás añadido será. Yo te anhelo, te entrego lo que soy, me rindo por completo y te busco, te anhelo. Mi enfoque, mi atención, eres primero Dios. Que tu presencia esté conmigo es lo que importa. Ser como José, que en la cárcel vio tu gloria. Sin condiciones te amaré. ¿Cómo pretendo caminar si no te tengo? No va a resultar por más fórmulas o inventos.